Durante mucho tiempo, todos pensaron que era un chiste, un tipo gracioso con acento raro, que bailaba en el pesaje, que comía hamburguesas tras cada victoria, que gritaba fuerte en entrevistas, pero que no podía pelear de verdad. Ruido, un show viral. Era eso, un personaje creado para vender entradas, un bufón dentro del circo de la UFC, y lo trataban así. Mientras hablaban de los verdaderos contendientes, él quedaba afuera. No importaban sus victorias, no importaba que siguiera invicto. Siempre había una excusa: sus rivales no eran los mejores, su defensa era floja, su estilo no iba a funcionar contra los grandes. Y entonces le dieron a uno de los grandes, a uno de verdad, Michael Chandler. Un número que no necesita presentación. Un peleador con manos de piedra, con guerras contra Poirier, Gaethje, Ferguson, Oliveira. Un tipo que si te toca, te apaga. Que no sonríe, que no actúa. Que va al octágono con una sola intención: destruir. Era el momento perfecto para silenciar todo el show, para que el personaje se enfrentara al peleador real. Nadie apostaba por Paddy, nadie. Los medios hablaban de el final del circo. Los fanáticos esperaban una masacre, y Paddy sonreía. Pero lo que nadie sabía, lo que nadie imaginaba, es que esa noche no iba a subir el personaje. Esa noche no había broma, ni gritos, ni baile. Esa noche subía alguien que ya estaba cansado de que se rieran. Porque esa noche, Paddy no entró para entretener, entró para pelear. Y cuando la puerta del octágono se cerró y sonó la campana, todo el mundo entendió que lo habían juzgado mal. Porque esa noche, el tipo del pelo raro y la sonrisa grande dio una lección, una que nadie se esperaba, una que cambió su historia para siempre. Desde el primer segundo de la pelea, había algo que no encajaba. Chandler, como siempre, salió como un misil. Avanzó con ese paso corto, poderoso, que no pregunta nada, con los músculos en tensión y los ojos fijos, como si ya supiera que el trabajo iba a ser rápido. Todos lo esperaban. Y cuando llegó ese primer intercambio, ese momento que todos esperaban como el principio del fin, algo cambió. Chandler lanzó fuerte, una ráfaga. Pero Paddy, lejos de desarmarse, bloqueó, esquivó. Dio un paso lateral y con una calma que desconcertó a todos, devolvió un jab que entró limpio al rostro. No fue un golpe que lastimara, fue un golpe que dijo: «Estoy acá». Y eso hizo ruido. Chandler siguió presionando. No iba a cambiar su estilo por un jab. Pero con cada nuevo intento, Pimblett respondía mejor. Más rápido, más claro. Y no estaba pegando con potencia. Estaba pegando con mensaje. Jab, paso atrás, recto, clinch, giro, salida limpia. Como si hubiera nacido en esa jaula. Como si por fin estuviéramos viendo a Paddy pelear en serio. El público empezó a cambiar. Ya no se reían, ya no esperaban el knockout. Empezaban a mirar en serio. Porque el tipo al que venían a ver caer no solo seguía de pie, estaba empezando a controlar. Y eso generaba algo más fuerte que el asombro: incomodidad. Chandler, fiel a su estilo, no se frenó. Cerró la distancia. Conectó un par de golpes que recordaron a todos con quién estaban tratando. Pero no eran golpes definitivos, eran avisos. Y Paddy los absorbió. Respondió y volvió al centro, tranquilo, con la frente levantada. En el último minuto del round, Chandler intentó una ráfaga más, un último cierre fuerte, presión contra la reja. Pero no encontró el blanco. Paddy giró, conectó un gancho al cuerpo y salió sin mirar atrás, como si nada. Como si supiera que no había necesidad de impresionar todavía, solo de resistir y demostrar que esto no iba a ser tan fácil. Sonó la campana. Chandler respiraba fuerte. Paddy, en cambio, respiraba tranquilo. No gritó, no levantó los brazos, no hizo nada más que sentarse y escuchar. Y en ese silencio, el público empezó a entender que esa noche no iba a ser como las otras. Porque esa noche, Paddy no había venido a actuar. Había venido a ganarse el respeto. Y ya estaba empezando a hacerlo. Cuando comenzó el segundo round, ya no era solo sorpresa lo que flotaba en el ambiente. Estaba firme. Y Chandler, aunque seguía siendo peligroso, ya no parecía tan invencible como al principio. Y ahí fue donde todo cambió. Porque mientras muchos esperaban que Paddy siguiera aguantando, que se mantuviera a salvo, que buscara sobrevivir, él hizo lo contrario. Empezó a avanzar, a presionar, a tomar el centro del octágono
y mirar a Chandler con una decisión que no se había visto antes. Dejó de reaccionar, para empezar a tomar el control. Cada vez que Chandler lanzaba, Paddy respondía más rápido. Cada golpe que parecía conectar, ahora encontraba una respuesta. Un recto limpio. Un gancho al cuerpo. Y lo hacía sin exagerar, sin sobreactuar, sin mirar al público. Lo hacía como lo hacen los que entienden que todavía queda mucho por demostrar. El cambio no estaba solo en los golpes, estaba en los gestos, en la forma de caminar dentro de la jaula, en cómo soltaba las manos, en cómo esquivaba sin urgencia, como si, después de tanto tiempo, Paddy estuviera peleando exactamente como él sabía que podía hacerlo, y como todos se negaban a creer. Chandler, por su parte, seguía empujando, pero ya no con la misma claridad. Se lo notaba apurado, frustrado, como si no entendiera cómo ese tipo que venía a ser destruido ahora le estuviera haciendo frente, y encima le estuviera ganando el timing. Y ahí fue cuando empezó a recibir, porque Paddy ya no estaba esperando. Ahora lanzaba combinaciones, de 3, de 4 golpes, rápidas, técnicas, limpias, conectaba al cuerpo, subía con el upper, terminaba con el gancho. No eran golpes salvajes, eran golpes inteligentes, castigaban, sumaban, acumulaban. Y Chandler, que tantas veces fue el cazador, empezó a retroceder. Sí, retroceder, no por cobardía, por necesidad, porque los golpes empezaban a entrar, porque el ritmo ya no era suyo, porque esa figura que tanto habían despreciado se había vuelto seria. La esquina de Chandler gritaba. Buscaban que recupere la presión, que reaccione, pero algo en su cuerpo ya no respondía igual. No estaba cansado, estaba confundido, porque Paddy no solo le estaba ganando la pelea, le estaba ganando el terreno psicológico, le estaba cambiando el relato. Los últimos minutos del segundo round fueron una exhibición. Paddy ya no defendía, manejaba, cortaba los intentos, anticipaba los desplazamientos, dominaba el ritmo y lo hacía sin necesidad de buscar el knockout, solo con precisión, con cabeza, con esa madurez que nadie le había querido reconocer y que ahora estaba en pantalla gigante. El tercer round comenzó como el momento en que todo tenía que definirse. Chandler lo sabía, su esquina lo sabía. Estaba abajo en las tarjetas, visiblemente frustrado, recibiendo golpes que ya no podía evitar como antes, y enfrentando a un rival que no se desmoronaba, sino que crecía minuto a minuto. Salió a pelear con la urgencia de quien siente que se le escapa algo más que una pelea, se le escapa el control. Salió a buscar un final, pero al frente ya no tenía al Paddy del primer minuto. Tenía a alguien que estaba convencido de lo que hacía, con el ritmo a su favor, con la lectura del rival completa y con la confianza más peligrosa de todas, la de quien ya no tiene que probar nada. Paddy empezó a moverse con más libertad, como si el respeto ganado le hubiera soltado las manos. Cada combinación era más firme, más agresiva, más limpia. Ya no esquivaba por instinto, esquivaba por decisión. Ya no respondía para puntuar, respondía para castigar. Leía cada entrada de Chandler, lo interceptaba, lo tocaba arriba y abajo, variaba el ritmo, rompía la guardia sin apuro. Y Chandler, que en otro contexto habría forzado un intercambio brutal, empezó a retroceder. Y eso fue lo más impactante, ver retroceder a Michael Chandler. No porque tuviera miedo, sino porque se estaba quedando sin opciones. Porque cada vez que intentaba su ataque explosivo, recibía algo antes. Porque Paddy estaba un paso adelante, mental y físicamente. Y no lo estaba dominando con un bombazo. Lo estaba ahogando con técnica, con estrategia. Cada golpe era con peso, con control, con la intención justa. Chandler trató de abrazarse, de cerrarse, pero Paddy ya estaba encima. Conectó al cuerpo con una rodilla que lo dobló. Y ahí, sí, se vino la lluvia. Una secuencia perfecta de golpes en el ground and pound, control de postura, izquierda, derecha, izquierda otra vez. Chandler ya no se defendía, solo aguantaba. El árbitro lo miró, esperó, gritó que se moviera, pero Chandler no respondió. Y entonces el final. El árbitro se interpuso. Paró la pelea. Paddy Pimblett ganó por TKO contra Michael Chandler, en el tercer round. El estadio tardó unos segundos en reaccionar, y en ese instante, el respeto del público se completó. Porque ya no era solo por el resultado, era por la forma en que todo se había dado. Con seriedad, con madurez, con altura. La cámara lo enfocó a él, a Paddy,
La cara roja, la respiración controlada. Se notaba que había sentido cada golpe, pero también se notaba que estaba más firme que nunca. Como si por fin, después de tanto tiempo, de tantas burlas, de tantas dudas, se hubiera quitado un peso de encima. Había subido a esa jaula como el tipo que todos querían ver caer. Y había salido como el peleador que todos ahora querían ver pelear otra vez. El anuncio oficial confirmó lo que ya todos sabían. Victoria por TKO en el tercer round. Paddy no levantó los brazos con furia. Solo cerró los ojos. Sonrió un poco. Apenas. Como si se permitiera, por primera vez en toda la noche, sentirse libre. Porque lo había logrado. Había callado a los que lo trataban de circo, a los que lo descartaban, a los que nunca se molestaron en ver más allá del personaje. Clips de la pelea se viralizaban con frases como ¿y este no era un payaso? Ahora míralo bien. O la noche que Paddy se convirtió en problema. Michael Chandler, con su experiencia, con su humildad, no restó méritos. Al contrario, dijo que Paddy lo había sorprendido, que había peleado inteligente, que había manejado el ritmo, que había sido más completo. Y cuando un peleador como Chandler te reconoce así, no hay nada más que agregar. Paddy no cambió su esencia, no dejó de ser él. Pero esa noche decidió mostrar una parte que todos ignoraban. Una parte que había estado escondida detrás del personaje, esperando el momento. Y ese momento fue contra uno de los rivales más temidos del peso ligero. Esa noche, el tipo que todos querían ver caer se quedó de pie. El tipo que todos creían exagerado les dio una lección de seriedad. El tipo que venía por el show se llevó la gloria. Y así, sin gritarlo, sin venderlo, sin decorarlo, Paddy de Buddy Pimblett le dejó un mensaje al mundo. No me subestimes nunca más. A veces me clavo horas viendo estas historias para contártelas bien. Si te suscribís, no solo ayudas, te venís conmigo a ver más locuras como esta.